gustaría pues, desmentir todo primero, ¿no? Ahora tengo un momento de calma dentro de toda la tempestad que tengo encima. Bienvenidos a Fama Sorprendente. Hoy te presentamos el video de Dani Alves está en prisión. Este significaría uno de los mayores escándalos del fútbol internacional. Y no solo eso, sino que también involucra directamente al fútbol mexicano, porque el brasileño era antes de la polémica jugador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, esto ha traído mucha vergüenza a su imagen y podría costarle su carrera. Para ponerlos en contexto a este personaje, Daniel Alves da Silva, mejor conocido como Dani Alves, es un futbolista brasileño que juega como defensa o centrocampista. A nivel absoluto, el único título que le falta es la Copa del Mundo. Con 42 títulos en sus palmares, posee el récord de ser, junto a Lionel Messi, el futbolista más ganador de la historia. Pero Dani Alves está en prisión. Actualmente se encuentra tras las rejas en la ciudad de Barcelona porque llegó a un acuerdo junto a su abogada, la letrada Miraida Puente Wilson, y los mozos de escuadra para volar de regreso a Barcelona de manera voluntaria. Fuentes indican que los cargos delicados por los que se le ha acusado y los testimonios de las personas presentes fueron silenciados para conseguir que el jugador volara desde México hasta España y ha acordado el ingreso a prisión sin fianza. El testimonio que llevó a Dani Alves tras las rejas. La historia remota sus inicios al 30 de diciembre de este año pasado y la chica cuenta que fue a la discoteca junto a unas amigas. Al estar allí, fueron invitadas por un grupo de hombres de origen mexicano a subir con ellas a la zona VIP. Un camarero se acercó a invitarlas y en un primer momento negaron ese ofrecimiento. Sin embargo, el cliente que las quería subir insistió y el camarero indicó que este se trataba de un amigo. Finalmente, cuando accedieron a ir a la zona VIP, había solamente 2 hombres y uno de ellos era supuestamente Dani Alves y el otro simplemente un amigo del jugador brasileño. Según la versión de la denunciante, relatada por el periódico Diario Marca, ella explica que él comenzó a juguetear mucho con ella, pegándose mucho a las 3 y demás. Todo ese coqueteo típico. Posteriormente, el jugador se dirigió detrás de la víctima, le agarró con fuerza la mano y se la llevó a su zona íntima. Ya todos sabemos de qué se trata. Y según ella, fue un gesto que repitió varias veces durante todo ese rato pese a la negativa de la chica. Luego, el jugador le señaló una puerta que ella en ese momento no sabía de qué se trataba y la invitó a que fuera con él. Ya en el servicio, Alves la habría obligado a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se negó y este la abofeteó por decirle que no. La levantó del suelo y ya se podrán imaginar qué hizo el jugador con ella. Un tema bastante delicado de contar. Ya luego de toda la polémica, la víctima fue trasladada al Hospital Clínic de Barcelona y se le practicó un examen en busca de restos biológicos que puedan ayudar a que Dani Alves sea declarado culpable de todo esto. La chica fue 2 días después de lo sucedido a denunciar y entregó como prueba los informes médicos y el vestido que cargaba ese día. Si bien en días anteriores estas fueron las declaraciones oficiales de la chica, en las últimas horas de este lunes la propia mujer fue quien reveló sucesos inéditos de lo sucedido en la discoteca de Sutton de Barcelona. Cabe destacar, y antes de contar las declaraciones, que esta chica solamente tiene 23 años y el jugador 39. Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo, dijo en una parte de la declaración de la mujer que fue revelado por La Vanguardia. Seguido a esto, la víctima contó que Alves la encerró en un baño del lugar donde ocurrió todo esto. Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que había otra zona VIP, agregó. Con solo entrar, le dije que me quería ir y me dijo que no podía. Contó lo sucedido en aquel baño. Finalmente, la denunciante asegura que siente miedo y mucha vergüenza por todo lo que ha pasado y por tener que verse así. Por otro lado, Dani Alves se encuentra tras las rejas y afirmando que no le ha hecho nada a esta mujer. No la conozco, nunca la vi, dijo de la denunciante. Me gustaría desmentir todo, añadió, confirmando que estuvo en la discoteca disfrutando, pero
sin invadir el espacio de los demás. Y añadió, cuando tú eliges ir al baño, no tienes que preguntar quién está en el baño para ir, decía antes de desmentir conocer a la mujer. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No sé su nombre, no la conozco, nunca la vi a través de mi vida, remarcó. Mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco nunca. Por otra parte, el entorno del futbolista ha corroborado que Alves estuvo en el citado local barcelonés, pero poco tiempo y que no ocurrió nada. Y recuerda que si te está gustando esta información, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para avisarte cada vez que subimos un nuevo video. Ante esto, el diario español El Periódico, que ha estado al tanto de los últimos detalles del caso, el jugador se ha visto comprometido por una versión que fue desmentida por las autoridades al revelar una serie de videos de las cámaras de seguridad del recinto donde se encontraba la noche del 30 de diciembre cuando habría forzado a una mujer para tener intimidad con él. Esta información ya fue confirmada y Dani Alves estaría nada más y nada menos que 12 años tras las rejas, y su equipo de fútbol también se ha pronunciado y han estado completamente a favor de la chica que denunció y le han rescindido al futbolista del contrato inmediatamente después de enterarse de esto. Ante la intensidad mediática que ha recibido la española en su residencia a raíz de la acusación que sufre su marido, la modelo Johanna Sanz se pronunció en sus redes sociales en donde pidió más empatía con la prensa. Johanna Sanz atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. A la encarcelación de Dani Alves, que permanece en prisión provisional sin fianza desde el viernes, se le suma la pérdida de su madre, quien falleció hace poco más de una semana a causa de un cáncer en el útero. Ahora la modelo canaria afronta estos duros momentos con la fuerza que le queda y repitiéndose a sí misma la frase «Corazón, aguanta tanto dolor, por favor», una súplica que ha compartido en su perfil social sobre un fondo negro. Johanna ha recibido numerosos mensajes de apoyo y cariño a los que le ha querido responder personalmente, grabando un video que ha compartido con sus seguidores. Pido por favor a los medios de comunicación que están afuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido, expresó a través de una story en Instagram. He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias, puntualizó. Aprovechar para agradecer de palabra a tantas personas que me están apoyando, de verdad que... Por otra parte, el exfutbolista del Barça, Dani Alves, ya está en la cárcel a la espera del juicio que determine su culpabilidad o inocencia después del acontecimiento que sucedió en una discoteca el día antes de Nochevieja. ¿Y tú qué opinas sobre esta polémica? ¿Crees que Dani Alves es culpable? Recuerda que puedes dejarnos tu opinión en la cajita de comentarios y nos vemos en un próximo video.